Su micrófono. Gracias, muy amable, muy amable. Repito nuevamente, gracias. En esta segunda parte de la sesión, queridos amigos, vamos a hablar de la determinación del costo de capital, que es un tema que es un común denominador de todos señores. Es decir, tanto como para valorar una empresa, como para evaluar un proyecto de inversión, usted qué es lo que hace, usted en ambos casos hace una proyección de flujo de caja, es una proyección de flujo de caja, y lo que usted está buscando, una vez que proyecte esos flujos de caja, es traerlo al presente, es decir, actualizarlo. Y para eso necesitamos una tasa. Esa tasa, pues, es el costo promedio ponderado de capital que nosotros estudiaremos a continuación. Primero vamos a dar un pequeño concepto de lo que es el costo de capital o el costo promedio ponderado de capital. Dice, es la tasa de retorno mínima que una empresa debe obtener sobre sus inversiones para satisfacer la expectativa de sus financiadores y mantener el valor de mercado de sus acciones. Vamos por partes. Primero, vamos a ir analizando todo esto. A ver, primero nosotros partimos siempre de un balance financiero. Tenemos, por ejemplo, acá una inversión de 1.000 bolivianos. Esa inversión es financiada 300 con deuda, 700 con aporte propio. Hasta aquí, ¿qué parte? Miren, satisfacer las expectativas de sus financiadores, dice, ¿no? Cuando hablamos de financiadores, estamos hablando de la deuda, ¿sí? Y estamos hablando de los recursos propios, esos son los financiadores. El primer financiador son recursos externos y el segundo son recursos internos. Dice, para satisfacer sus expectativas, ¿a qué se refiere? Que cada fuente de financiamiento no es gratis, la deuda tiene un costo. En este ejemplo vamos a asumir que el costo de la deuda sea 10%. El inversionista exige un retorno, en este caso vamos a asumir que el inversionista exige un retorno del 20%. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Y esto es interesante verlo desde un punto de vista de un diagrama de flujo. Por ejemplo, el lado izquierdo tenemos nosotros la inversión, ¿sí? Y cuando una empresa genera una inversión, el punto de vista de la inversión, ¿cuál es? Que si lo llevamos a un diagrama de tiempo-valor, se hace la inversión y en el futuro se espera que esa inversión genere flujo de caja. Esa es la lógica de la inversión. Sin embargo, la lógica del financiamiento es inversa. Por ejemplo, pensemos en un crédito. Cuando usted recibe un crédito, ¿qué primero usted recibe? Usted primero recibe una entrada de efectivo de crédito, pero luego en el tiempo tiene que pagar. Entonces, cuando los flujos tienen, entonces, la inversión se dice que genera un rendimiento por la forma de los flujos. Sin embargo, el financiamiento en el tiempo genera un costo. Es por eso que decimos que este lado me genera un rendimiento y este lado me genera un costo. O sea, el financiamiento genera un costo. Y la inversión va a ser siempre rentable, siempre y cuando el rendimiento de la inversión supere el costo de la fuente de financiamiento. Entonces, vea que la inversión exige un rendimiento, pero lo mínimo que usted exige es que ese rendimiento sea igual al costo de capital. Es decir, veamos el concepto. El costo de capital es la tasa de retorno mínima, claro, porque lo mínimo que usted esperaría es que su retorno sea igual al costo de capital. Es decir, lo que mínimo que yo esperaría sería que mi rendimiento sea igual a mi costo.
ahí dice la tasa de retorno mínima que debe obtener sobre sus inversiones para satisfacer la expectativa de sus financiadores, es decir, deuda, patrimonio. Amigos, ¿se entendió el concepto hasta ahí? Una consulta, licenciado. Adelante, Haciendo Luis. la analogía del retorno mínimo, bueno, en un estado de resultado, eso sería la rentabilidad operativa, además de un operativo, Ok, sería que sería igual al costo promedio y por lo menos igual. No sé si está bien esta analogía. genial. Gracias. Entendí. Bien, si lo queremos ver primero, nosotros sabemos perfectamente que podemos transformar un balance contable en un balance financiero. Entonces, cuando hablamos nosotros de costo de capital o de valoración y queremos sacar rentabilidad, tenemos que partir de un balance financiero. Ahora, ¿cómo calculo esa rentabilidad? ¿No? Esta rentabilidad se calcula de la siguiente manera. Se llama, se llama ROI, retorno sobre la inversión, y lo calculamos de la siguiente manera. ¿Cómo determino mi ROI? El retorno sobre la inversión. El retorno sobre la inversión, ¿cómo lo determino? Ahí estamos. ¿Cómo determino mi ROI? Mi retorno sobre la inversión, aquí es igual. Tenemos una raya. Y en el numerador tenemos el resultado operativo después, después de impuestos. Vea que en el numerador va el resultado operativo después de impuestos. Y en el denominador, colocamos la inversión. Entonces, esa es la diferencia del ROI. Sin embargo, para ver la diferencia tenemos que ver el ROA, ¿no? ¿Por qué el ROA es la utilidad neta sobre el activo total? ¿Por qué el ROI y no el ROA? Porque el ROA parte del activo total y el activo total sabemos bien que es una métrica contable. Sin embargo, esto aquí es la inversión financiera. Esto que está aquí, que he marcado, es la inversión financiera, que es igual a qué? Al activo no corriente más las necesidades operativas de fondos. Esto es la inversión realmente financiera. En cristiano, esto sería el requerimiento de activos que soportan mi negocio y el requerimiento de efectivo para financiar mis operaciones. Esto es lo que necesito para tener el soporte de mi empresa en términos de activos fijos y esto es lo que necesito de recursos para financiar mis operaciones. Esta es la inversión financiera. Esto es lo que va como denominador y no así el activo total, que simplemente es el activo no corriente, hasta ahí coincidimos, pero más el activo corriente. O sea, acá tenemos una diferencia sustancial. Y lo segundo es el numerador. La utilidad neta está contaminada por los intereses. Por lo tanto, no es lo que me renta el negocio. El ROI es una métrica mucho más precisa porque me indica cuánto está rentando mi negocio sin importar cómo lo financio. O sea, el ROI me indica la rentabilidad del negocio mismo sin importar de dónde vinieron los recursos para financiar la inversión. Entonces, la métrica precisa sería ROI, ¿no? Acá tengo una consulta. ¿Respondí su pregunta? Sí, gracias, gracias. Perfecto. Ahora tengo una pregunta de Hernán acá. Dice que una consulta. En el caso de los pasivos, se debe tomar en cuenta, perfecto. En el caso de los pasivos, aquí cuando hablamos de los pasivos, en esta parte se tiene que colocar todos los pasivos con costo. ¿Por qué? Porque los sin costo están en este lado. Los pasivos sin costo están en este lado restando. Recuerden el concepto, amigos, de necesidad operativa de fondos, ¿sí? Necesidad operativa de fondos, que es el activo corriente menos
el pasivo corriente, pero sin costo. Las necesidades operativas de fondo es el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Entonces, de tal forma que el pasivo corriente con costo es el que tengo aquí. Mejor dicho, no corriente, directamente digo pasivo, porque puede ser la porción corriente como la porción no corriente o la suma de ambos. Entonces, aquí aparece la porción de la deuda, pero que tiene costo financiero, como acá lo estamos reflejando en el ejemplo. Hernán, ¿queda claro esta parte? Bien, genial. Ahora, amigos, continuando con el ejemplo, entonces vamos a calcular el costo por medio ponderado de capital. Y para eso tenemos la fórmula genérica, que el costo por medio ponderado de capital aquí es igual a que a la estructura del financiamiento externo, que esto de acá viene a ser el financiamiento externo, por el costo del financiamiento externo, más, más la estructura del financiamiento interno, es decir, cuánto es la proporción de aporte del dueño por la rentabilidad que exige el dueño. Entonces, si nosotros reemplazamos variables por números, de que nos damos cuenta claramente de que aquí tenemos 300 de la deuda sobre patrimonio más deuda, que sería 700 más 300, por el costo de la deuda más el patrimonio sobre patrimonio más deuda multiplicado por el costo de la deuda. Si nosotros hacemos matemáticas, me va a dar que el costo de promedio ponderado de capital es 17%. ¿Qué significa eso? Que para que esta inversión se dé, se requiere financiamiento. Pero ¿cuánto me cuesta ese financiamiento en promedio ponderado? El costo promedio ponderado del capital es 17%. Por lo tanto, lo mínimo que yo esperaría de retorno sobre esta inversión, lo mínimo que yo esperaría que mi rendimiento al menos sea igual al 17%. Es por eso que se dice que el costo de capital es la tasa de retorno mínimo que una empresa debe obtener sobre sus inversiones, no las contables, sino las financieras, para satisfacer las expectativas de sus financiadores, es decir, la deuda y el patrimonio, y no destruir valor. En este caso dice, y mantener el valor de las acciones en el mercado. Amigos, ¿se entiende cómo se determina el costo de los medios ponderados de capital y para qué me sirve? Sí, una cosita más dicen ahí. Bueno, ahí entendemos que son dos financiadores, ¿no? El préstamo bancario y el aporte propio. Pero se sigue, o al menos eso entiendo, la misma lógica, si son tres o cuatro financiadores, ¿no? Es solamente hacer los cálculos y sumar. Si no estoy mal. Correcto. Entonces, si bien aquí está fácil porque obviamente los datos, el costo se lo estoy proporcionando, ¿no es cierto? Pero la pregunta sería, ¿y de dónde viene el costo, no es cierto? ¿De dónde determino este valor? ¿De dónde determino este 10 y este 20? ¿Cómo determino el costo de cada una de las fuentes de financiamiento? Porque nosotros, hasta ahora, por ejemplo, nosotros creo que hemos visto al principio, si no hemos visto, vamos a ver, ahora mismo tenemos una combinación de deuda de 300-700, o sea, 300 deuda y 700 aporte propio. Eso es una estructura de capital.
Pero no quiere decir que sea la estructura óptima, ¿no? De capital. Pero ahora lo que vamos a trabajar, amigos, es en cómo determinamos el costo de cada fuente de financiamiento. Ya luego nos vamos a centrar en cómo se determina esta estructura de capital óptima, que ahora mismo es arbitraria. Ahora mismo estos datos se los estoy dando y lo que vamos a ver ahora mismo en la presentación, cómo nosotros llegamos a determinar, queridos amigos, el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. ¿Correcto, amigos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, correcto, gracias. Excelente, excelente, amigos. Entonces, comencemos por lo más fácil. Lo más fácil es trabajar con el costo de la deuda. El costo de la deuda. Es relativamente fácil de estimar el costo de la deuda, como aquí tenemos, vamos con unos pequeños conceptos. Dice que el costo de la deuda, el costo de la deuda es el costo asociado a los fondos obtenidos mediante préstamo, es decir, que se refiere a préstamos bancarios, o a través de la emisión de bonos, es decir, a través del mercado de valores. Este costo se calcula considerando la tasa de interés efectiva que la empresa paga a sus acreedores, ajustado por el beneficio fiscal. Es decir, que básicamente me está diciendo que debo tomar en cuenta la tasa efectiva, ¿sí? Que realmente es el costo para nosotros. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Aquí voy a colocar la fórmula básica. Una empresa solicita un crédito a una tasa del 10% y la tasa impositiva 25% en Bolivia. En la literatura te va a encontrar esta fórmula, que el costo de la deuda es la tasa activa que me cobra el banco por 1 menos T, y T es el impuesto a las utilidades. Es decir, si nosotros aplicamos la fórmula, ¿cuánto me está cobrando el banco? 10%. Aparentemente, aparentemente el costo es sencillo de determinar porque es lo que me cobra el banco, ¿no es cierto? Si el banco me cobra 10, mi costo es 10. Pero sin embargo, en la mayoría de los países, el hecho de que usted pague interés, el interés es un gasto deducible de impuestos. Es decir, que en realidad usted está pagando 10, pero usted se está beneficiando de la parte impositiva por tener deuda. La deuda genera un beneficio, genera un escudo fiscal. Por lo tanto, mi costo no puede ser 10%. Como usted se beneficia de un 25, su costo es 1 menos 0,25. O sea, es decir que como usted se está beneficiando del 25%, su costo no es el 100%. En realidad su costo es el 75% de lo que está pagando. Porque existe un 25 del cual usted se beneficia vía escudo fiscal. Eh, Solamente para entender eso, el tema del beneficio tributario, pensemos en lo siguiente, pensemos en la misma empresa en dos situaciones, A y B. ¿Sí? En la A tenemos nosotros un resultado operativo de 100. Acá tenemos 100. Lo mismo, es la misma empresa. Y aquí paga interés 0. Y acá paga intereses por 40. Entonces, ¿cuánto es la utilidad ante impuesto? En este caso es 100 y acá 60. En este caso, esta empresa tiene deuda, A no tiene deuda, B tiene deuda financiera. Entonces, calculamos nosotros el IUE. En este caso, ¿cuánto sería el IUE? El IUE en Bolivia es 25%. El IUE sería, acá sería 25. ¿Y acá cuánto sería el IUE, amigos?
25% de 60, 15. 15. Ya con eso tenemos nosotros el resultado neto, que acá sería 75. En este caso sería 60 menos 15. 45. Correcto, 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 correcto. Ahora, si nosotros nos fijamos en este renglón, aquí, si nosotros nos fijamos en este renglón de aquí, y lanzamos una pregunta, estamos hablando de la misma empresa, solamente que esta misma empresa tiene diferentes estructuras de capital. En el caso A, estamos hablando de que la empresa financia sus activos todo con aporte propio. Eso quiere decir que no tiene deuda y como no tiene deuda, no paga interés. Sin embargo, en la situación B, estamos hablando de una empresa que sí tiene deudas y como tiene deuda financiera paga interés. Ahora, ¿por qué se da el escudo fiscal? Noten ustedes que ¿dónde la empresa paga menos impuestos? ¿En la situación A o en la B? ¿Dónde la empresa paga menos impuestos al Estado? B. En B claramente, ¿no? Eso quiere decir que ese es el beneficio tributario de la deuda. Entonces, como la deuda hace que nosotros nos beneficiemos de un menor pago de impuestos, es por eso que la fórmula es tasa activa por uno menos T. Esa es la forma de estimar el costo de la deuda, amigos. Ahora bien, la deuda la podemos ver desde una perspectiva como la vemos ahora, simple, pero también la podemos ver desde la óptica de un flujo de caja. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a abrir un Excel para entender un poquito más este concepto. ¿Listo? Voy a abrir un Excel nuevo. Un segundo. Ya, comparto la pantalla. Vamos a ver ahora mismo el costo de la deuda, pero desde una perspectiva de un flujo de caja. A ver, miren, voy a hacer un plan de pagos. Voy a colocar las condiciones de un crédito. Detalle, valor unidad. Vamos a ver una deuda de 10.000 bolivianos, un plazo amigo de 5 años, una tasa del 10%, mismo ejemplo, anual. ¿Ya? Vamos a hacer condiciones de crédito. Vamos a trabajar con un sistema francés, ¿ya? Sistema francés. Donde nosotros vamos a estimar la cuota, en este caso que sea bolivianos año, ¿ya? Y cómo calcula la cuota en el sistema francés. Nosotros sabemos que el Excel tiene una función que se llama la función pago, igual pago, es la función de Excel que nosotros usamos para estimar la cuota. Coloca usted igual pago.
Amigo, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Genial. Entonces le decía que nosotros vamos a usar la función pago, amigos. Entonces, fíjese, la función pago es bien, bien intuitiva. Me hace un conjunto de pedidos, me pide primero la tasa, selecciono la tasa, punto y coma, me pide NPER, me pide el plazo, selecciono 5 años, punto y coma, me pide el BA, que es el valor actual, coloco negativo y selecciono el monto, y esa es la cuota que debería pagar en términos anuales, y ya con esa cuota, lo que vamos a hacer nosotros es un plan de pagos, ¿ya? Vamos a hacer un plan de pagos para 5 años. Hacemos nuestro plan de pagos, y acá colocamos saldo inicial, cuota, interés, y acá, amigos, la amortización. Y el saldo inicial viene a ser, pues, aquí faltaría el saldo final. Bien. El saldo inicial, amigos, sería la deuda misma. La cuota sería este importe que sería fijo. Y el interés siempre sobre saldos. Sería el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. Y la tasa de interés la inmovilizo con la función F4. Enter. Esta es la cuota, este es el interés, la amortización es por diferencia. Cuota menos el interés. Y el saldo final viene a ser lo que usted vio al principio, menos lo que está amortizando. Y para el siguiente periodo, el saldo final se transforma en un saldo inicial. Y ya lo que hacemos con el Excel es simplemente repetir las operaciones y el Excel hace su trabajo. Y acá lo que me interesa es que conocer el flujo de caja de la deuda. Recuerden que la deuda me genera costo. La inversión me genera rentabilidad. Aquí estamos viendo la deuda. El flujo de caja de la deuda. Flujo de caja de la deuda. Vamos a elaborar nuestro flujo de caja de la deuda bajo la siguiente lógica. Tenemos nosotros el préstamo, o sea, la parte mágica cuando nos dan el desembolso. Esto nos va. Luego viene menos la amortización, que es la devolución del capital. Esa es la amortización, la devolución del capital, y va como negativo porque es una salida efectiva. Luego tenemos menos los intereses, amigos. Los intereses van también con negativo, son salidas efectivas. Luego tenemos más el escudo fiscal. Como, como estamos en Bolivia, el impuesto a la utilidad es del 25%, que quiere decir que de este interés, ¿cuánto me ayuda? Me ayuda el 25%. O sea, del interés que estoy pagando, el 25% me ayuda a pagar menos impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, gracias a que usted está pagando 10.000 bolivianos de interés, gracias a este pago, ese pago hace que usted pague menos impuestos en este importe. Ese es el escudo fiscal, amigos. Es en cuanto me ayuda la deuda a pagar menos impuestos. Y va con signo positivo porque es una ayuda. Entonces, con eso, usted ya está en condiciones de calcular el flujo de caja de la deuda. Entonces, el flujo de caja de la deuda simplemente lo saco con la función suma. Y sumo todos los ítems. Y ese es el flujo de caja de la deuda
donde cómo calculo el costo de la deuda. El costo de la deuda se lo calcula con una función de Excel que se llama TIR. TIR, el nombre dice tasa interna de retorno. Es TIR, pero a ver, si la TIR me indica la tasa interna de retorno y su mismo nombre lo dice retorno, ¿por qué yo le estoy diciendo que es costo? ¿No? Parecía algo contradictorio, ¿no? La TIR significa tasa interna de retorno. Pero la función TIR en el mundo de las finanzas me sirve para dos cosas, para sacar rendimientos y para sacar costos. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo la misma función me puede servir para ambas cosas? Claro, me sirve para ambas cosas. ¿De qué va a depender? De los flujos de caja. Ahora mismo, usted en su pantalla tiene un flujo de caja de la deuda, porque fíjese usted, primero, ¿cómo funciona la deuda? Primero me entra dinero, lindo. Luego viene lo feo, tener que devolverlo. Entonces, ¿cómo son los flujos? Tenemos una entrada, amigos, tenemos una entrada, y en el futuro, ¿qué tenemos? Tenemos salidas. ¿Sí? Ese es el comportamiento de la deuda. En cambio, el comportamiento de una inversión no es así. Una inversión funciona, primero usted hace una salida de efectivo, usted invierte y espera que en el tiempo usted recupere esa inversión. O sea, así funciona la deuda. Mejor dicho, así funciona, mejor dicho, las inversiones. Entonces, si tiene usted este flujo, la TIR se llama rendimiento. Pero si tenemos estos flujos, la TIR se llama costo. Entonces ahora mismo la TIR la vamos a interpretar como un costo porque estamos hablando de la deuda. ¿Y cómo calculo ese costo? Igual TIR y selecciono de todos los flujos. Vean. ¿Y cuánto me da el costo? 7,5, ¿no? O sea, el 7,5, que sería lo mismo que decir 7,5. ¿Y cuánto es la tasa que me están cobrando? La tasa que me están cobrando es 10%, ¿no? ¿Cuánto es el IVA en Bolivia? 25%. ¿Cuánto es el costo de la deuda? La fórmula sería tasa activa, ¿no? Por 1 menos T. Entonces, ¿por qué hacer este camino tan largo cuando usted puede hacer esto solamente? La tasa por 1 menos el IUE. Ve, amigos, que llegamos exactamente a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer este camino tan largo? ¿Y por qué no aplicar esta fórmula tan simple? ¿Por qué no? No, lo que pasa es que en un crédito, amigos, en un crédito, acá voy a colocar lo básico, ¿ya? ¿Se entendió, amigo, lo básico? Sí, sí. Bien, ahora mira lo que voy a hacer. Voy a crear una copia. Mover o copiar, crear una copia, mover al final. Acá voy a colocar real. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, ¿por qué se usa el flujo? Porque en la práctica no es tan así, no es tan simple, porque el banco me cobra que un seguro, ¿no, amigos? Me cobra un seguro, para empezar. Digamos, voy a asumir en este ejemplo que el seguro sea fijo de 500, ¿ya? El banco me cobra un seguro. Y el seguro también es deducible de impuestos, por lo tanto, ahora tengo negativo los intereses más el seguro que pago es deducible de impuestos. Sumo ambas cosas. Tengo ahora más escudo fiscal. Ahora miren, no solamente me cobran el interés, me cobran el seguro y dependiendo de otro tipo de crédito nos puede cobrar otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es mi costo real?
mi costo real, digamos, no es, digamos, no es 10%, sino 8, ¿sí? Pero vamos a asumir todavía que, que el banco, ahora mismo el seguro es 500, ¿no? Pero imagínense que nos cobre el seguro, digamos, dice, no, pero está bien 500 nomás, es un monto sumable, pero fíjense que mi costo ahora mismo, esta es la forma exacta de sacar mi costo, a través de una TIP. Pero si usted calcula la fórmula básica, esta fórmula básica, ¿cuál es la desventaja, amigos? Que no toma en cuenta los otros gastos, digamos, ¿no es? Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que cuando uno va a tramitar un crédito, será que el banco nos da el crédito inmediatamente? ¿O tenemos que gastar tiempo y recursos para que nos den el crédito? Hay que gastar tiempo y recursos y además ahí hay que aumentar la TRE. Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, en este caso estamos asumiendo que la tasa es fija, ¿no es cierto? Pero solamente en el caso de Bolivia, la tasa fija se aplica para para crédito productivo y crédito de vivienda social. Todos los demás créditos están afectados por la 3, donde el primer año la tasa es fija y ya a los años siguientes a la tasa fija se le suma la tasa variable, que efectivamente, como usted menciona, es la 3. Es correcto. Ahora bien, pero a lo que me iba es que uno cuando quiere calcular el costo real de la deuda, tiene que tomar en cuenta los costos del desembolso. ¿Qué quiere decir? Que son los costos que uno incurre el hecho de ir todos los días. Las personas tenemos un costo de oportunidad, nuestro tiempo vale, que tráigame la fotocopia, que tráigame tal trámite, que venga Sutano, que venga Mengano. Y todo eso, queridos amigos, va sumando a la hora de sacar un crédito. Por lo tanto, debo de considerar también cuánto gasté en dinero para acceder a ese crédito. Vamos a asumir que en reunir todos los requisitos del banco, entre idas y venidas, nos gastamos 5.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, con esa información, el costo de desembolso lo debo de considerar, porque realmente, en términos netos, no me ingresó 10.000, me ingresó 95.000, porque para que ese crédito sea cierto, yo antes gasté dinero en mi bolsillo. Entonces, cuando queramos saber el costo real de la deuda, usted debería calcular el flujo de caja de la deuda, ¿correcto? Donde debo de considerar realmente cuánto me ingresó en términos netos y también debo de considerar mi salida futura de efectivo, como por ejemplo los seguros. Amigos, ¿se entendió cómo se calcula el costo de la deuda de forma real? O sea, y esta es la forma académica, ¿no? De forma académica, en la literatura te va a pillar esto, amigo. Costo de la deuda simplemente es la tasa activa por uno menos la tasa impositiva. Y de forma real, armen su flujo de caja. Amigos, ¿se entendió el ejemplo? Sí, sí. Genial. Gracias, Carlos. Entonces, te voy a compartir ahora mismo la pantalla y voy a volver a la presentación nuevamente. Entonces, esto es lo que vimos, esta es la forma aproximada de calcular el costo de la deuda y la forma precisa es la que nosotros vimos a través de los flujos de caja, amigos. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a determinar el costo de recursos propios. ¿Sí? Miren, vean el concepto, dice, representa la rentabilidad que los accionistas esperan por su inversión en la empresa.
Bien, entonces debemos entender nosotros que si nosotros tenemos un balance financiero, tenemos la estructura de financiamiento y los dueños, ¿dónde están los dueños? Los dueños están aquí, ¿no? En el patrimonio. Y nosotros ahora mismo estamos de gerentes. Nosotros somos los gerentes de la empresa y aquí están todos los inversionistas. ¿Ya? Acá están todos los inversionistas. Todos estos señores son los inversionistas. Y todos estos señores dan dinero a la empresa. Pero por ese dinero ellos esperan un retorno. ¿Correcto? Entonces, cuando ellos siempre las personas actúan por incentivo. Las personas, los agentes económicos son motivados por incentivo propio de cada uno. Por ejemplo, cuando estos señores me dan su capital, obviamente esperan un retorno, esperan una tasa. Pero lo que es rentabilidad para uno es costo para el otro. ¿Sí? Es decir, para ellos es rendimiento, pero nosotros somos los gerentes de la empresa. Nosotros como gerente, ese retorno de los accionistas lo llamamos costo. Es decir, lo que los accionistas llaman rendimiento, porque ellos realmente esperan un rendimiento, para mí gerente de la empresa ellos son un costo, porque yo como gerente tengo que hacer que las cosas sucedan de tal forma que logremos cumplir la expectativa de rendimiento de los accionistas. Entonces, es ahí que dice el concepto que representa la rentabilidad que los accionistas esperan de su inversión. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del inversionista es el costo de los recursos propios del dueño, mejor dicho, del gerente. Para mí, gerente, el señor es un costo. Entonces, esa es la lógica, amigos. Y ahora, por ejemplo, hay modelos que permiten estimar el costo, el costo. Y el modelo de Gordon, que me dice que para estimar el costo de los recursos propios, debo aplicar esta ecuación, donde básicamente lo que es rendimiento para uno es costo para otro. Observe que si nosotros agarramos y dividimos el dividendo, si lo vemos en una línea de tiempo, hoy vamos a colocar un año. Entonces, hoy usted paga un precio por la acción. Hoy usted paga un precio de mercado. Hoy usted hace eso. Mañana usted espera recibir un dividendo. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es la parte de la utilidad que se reparte a los accionistas. Ese es el dividendo. Entonces, si el inversionista quisiera saber su retorno, recuerden que el rendimiento aquí es igual a un esfuerzo. En el denominador va el esfuerzo, ¿no? En este caso el esfuerzo es lo que usted está pagando por la acción. Y el dividendo es lo que usted está recibiendo de dinero por la compra de esa acción. Entonces, eso es para usted rentabilidad. Entonces, pero para el administrador es costo. Entonces, el costo de recursos propios que es igual al dividendo sobre el precio más una tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque se espera que estos dividendos no sean uniformes a través del tiempo, más al contrario, lo normal es esperar que una empresa pues crezca a través del tiempo, porque
Eso es lo que buscamos cuando tenemos un emprendimiento, que mis utilidades a través del tiempo sean cada vez mayores, y si mis utilidades cada vez son mayores a través del tiempo, entonces eso obedece a una tasa de crecimiento. Ahora, esa tasa de crecimiento, amigos, primero vamos a ver la nomenclatura. Aquí tenemos la nomenclatura costo de recursos propios, dividendos esperados al próximo periodo, precio actual y tasa de crecimiento esperada de los dividendos. Para determinar esa tasa de crecimiento, amigos, ahí tenemos la fórmula. La fórmula que cabalmente nosotros la vimos el día de ayer, ¿no? La G. ¿Qué representa la G? Recordemos, amigos, es la tasa máxima de crecimiento que puede tener una empresa manteniendo constante su estructura de capital. Entonces, este es el modelo de Gordon que me permite establecer el costo de recursos propios. No es el único. Tenemos ahora mismo la rentabilidad contable ajustada. ¿Por qué contable ajustada? Te les explico. Veamos la fórmula. ¿Qué tenemos? Contable ajustada. ¿Por qué dice contable ajustada? Porque en el numerador tenemos la EPS. Las EPS, traducidas al español, son conocidas como UPA. La UPA es la utilidad por acción. ¿Cómo tengo la utilidad por acción? Simple, pues, ¿no? Como dice, utilidad por acción es la utilidad neta dividido entre el número de acciones. Entonces, ¿cuánto debo esperar de retorno? Divida la utilidad por acción sobre el precio de la acción. Por ejemplo, si en el mercado el precio de la acción es 100 y usted proyecta una utilidad por acción o un EPS de 5, entonces, ¿cuánto debería pedir usted de retorno? 5 sobre 10, 5%. Entonces, por eso se dice métrica contable ajustada, por qué contable, porque está trabajando con una métrica contable y con una métrica de mercado, ¿no? Y acá tenemos la explicación, donde EPS la ganancia por acción, o como les mencioné antes, la famosa UPA, la utilidad por acción. Y P sub 0 es el precio actual de la acción, pero en el mercado. O sea, es un precio que lo define la oferta y la demanda. Y luego tenemos otro método que ya este es más conocido, el famoso modelo de evaluación activo de capital, más conocido como KPM, por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model. Eh, Ahora, ¿cómo determino el costo de recursos propios a través de este modelo? Que valga la redundancia, es en la práctica el modelo que se utiliza más. Ahora bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bien, esta es la fórmula general que me permite calcular el costo de recursos propios. Y acá tenemos la explicación de cada una de ellas. Por ejemplo, EDF es la tasa libre de riesgo. Como libre de riesgo se considera generalmente un instrumento de renta fija. En este caso, en la gran parte de la literatura se trabaja con los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Como libre de riesgo que tomamos, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y el beta, que es la clave aquí. El beta mide el riesgo sistemático. ¿Qué es el riesgo sistemático? Son los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a todos los agentes económicos de un país. Entonces, el beta mide eso. Ahora, ¿cómo calculo el beta?
Bien, muy bien. El beta es la covarianza, covar, entre rendimiento del mercado y rendimiento de la empresa sobre, sobre la varianza del rendimiento del mercado. Sobre la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, ¿cómo saco el beta? El beta es una métrica estadística donde tenemos la covarianza entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de la empresa sobre la varianza del rendimiento del mercado. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Por ejemplo, si usted tiene un beta de 4, se sobreentiende que abajo tiene 1 y que tenemos como numerador la variación porcentual en la rentabilidad de la empresa sobre la variación porcentual en la rentabilidad del mercado. Por lo tanto, si usted tiene un beta de 4, quiere decir que si el mercado crece 1%, usted va a crecer 4. O sea, quiere decir que la empresa crece 4 veces más que el mercado. Ahora, si el beta, por ejemplo, fuera 2, se sobreentiende que vamos a tener una unidad. Quiere decir eso que si el mercado crece 1%, el rendimiento de la empresa va a crecer 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida de que este beta sea más elevado, la empresa está más expuesta a riesgo sistemático. Es decir, está más expuesta a los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que pueden afectar a una empresa. Ahora, el rendimiento del mercado generalmente se trabaja con un índice bursátil. Un índice bursátil, simplemente en términos simples, queridos amigos, es un número cualquiera que me representa el comportamiento, de las empresas que valga la redundancia, que reflejan ese índice. El índice es un número que refleja el comportamiento de X cantidad de empresas que cotizan en ese índice. Es decir, si un índice bursátil sube, quiere decir que a la mayoría de las empresas le ha ido bien. Si un índice bursátil cae, quiere decir que a la mayoría de las empresas le ha ido mal. Entonces, en este caso, como índice de mercado, en la literatura usamos siempre o generalmente el índice S&P 500, que es un índice bursátil que me muestra el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces, de ahí sacamos rendimiento de mercado. Y esto de acá se llama prima de riesgo de mercado. Es decir, esa es la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. Es decir, lo que yo quiero pedir por encima de mi tasa libre de riesgo, pero tomando como referencia el mercado. Entonces, es bien sencilla la fórmula matemática. Por ejemplo, si tiene usted una tasa libre de riesgo, eh, por ejemplo, un EDF del 5% y que la rentabilidad del mercado sea 10 y que el beta de la empresa que usted está analizando sea de 2, ¿cómo aplico la fórmula? Veamos la fórmula de tasa libre de riesgo, que sería 0,05 más la diferencia entre rendimiento de mercado y tasa libre de riesgo,
0,10 menos 0,05. Y eso multiplicado por el beta, que es de 2. Si alguien amigo me ayuda con la calculadora, por favor. 0.15. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo central de este modelo? Lo central de este modelo es este número, que me indica la volatilidad o cuán expuesta está mi empresa al riesgo de mercado. Mientras mayor sea ese número, quiere decir que existe mayor volatilidad. Es decir, las empresas que son altamente volátiles son empresas que tienen altos betas, como por ejemplo Nvidia o Google o Amazon, son empresas que tienen betas mayores a 1. Pero ya cuando hablamos de empresas ya muy diversificadas, como por ejemplo Coca-Cola, Coca-Cola tiene un beta menor que 1, porque es una empresa que está en la etapa de madurez y no es muy sensible a cambios en el mercado. Este modelo lo vamos a utilizar con ejemplos la siguiente clase. Hoy solamente quiero explicar la parte conceptual de la fórmula y que ustedes lo repasen en casa. Y finalmente, amigos, tenemos la metodología de flujo de caja descontado. Es decir, esta metodología es básicamente, ¿se acuerdan cuando hicimos la TIR? Es tal cual. Esto de aquí es una TIR, sencillamente una TIR, donde aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se calcula el beta? Me pide Alberto. Bien, luego atrás. ¿Ya? Ok, entonces, acá le explico, ¿ya? Cuando me piden el cálculo del beta, amigos, cuando me piden el cálculo del beta, ¿qué necesito? Dos informaciones. Necesito primero una serie histórica, necesito tiempo, una serie de tiempo. Necesito la evolución de rendimiento de la empresa. Primer elemento. Segundo elemento, necesito la evolución del rendimiento del mercado. Y como mercado, pues trabaja con un índice bursátil que generalmente trabajamos con el S&P 500. Entonces tenemos el rendimiento de la empresa y un índice. Y la fórmula estadística es sacar una covarianza, covar, entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de la empresa sobre una métrica estadística que es el VAR, la varianza de rendimiento del mercado. Esta es la fórmula estadística de cómo calcular el beta y esa es la información que necesito. Obviamente nosotros vamos a hacer ejemplos con el curso, así como hicimos con el costo de la deuda, vamos a hacer un Excel. No se preocupen por eso. Pero respondí medianamente su pregunta. A ver, gracias, a ver. Entonces, la otra metodología, miren, en resumen, esta metodología me dice que si te quiere calcular el KE, sencillo, hágalo con una TIR. Eso es lo que me está diciendo. Porque me dice, ¿no? Me habla de los flujos de caja. Es decir, que debo hacer lo siguiente. Debo
determinar cuánto me ingresó en términos netos y cuántas son las salidas efectivas que debo hacer. ¿Sí? O sea, en otra palabra, armar un flujo y luego sacar la PIB. Se va a entender mejor cuando hagamos un ejemplo. Y este de aquí es el método más sencillo de usar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si usted, usted quiere, digamos, abrir, digamos, una fábrica de helados en un pueblo, y usted quiere saber cuánto debería pedir rentabilidad, una práctica saludable es encontrar al líder, identificar el líder, y de ese líder calcular su ROE. Entonces, ¿usted qué esperaría? Usted esperaría al menos rentar lo que renta el líder. Por lo tanto, una práctica muy aceptada, pero es una práctica contable, es sacar el ROE del líder del sector, del líder de la industria en la cual yo iba a estar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que requerimos que las empresas sean transparentes. Por lo tanto, eso es inviable para un pequeño emprendimiento, porque imagínense, no vamos a ir pues donde el líder y preguntarle cuánto es su utilidad y cuál es su patrimonio. Pero sí es una metodología bien cómoda y Pero tampoco, disculpe, dicen, hay y si cotiza en bolsa se podría calcular, ¿no? Porque es ya, público. totalmente, 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 tal cual como usted lo menciona. Entonces, todo lo que he mencionado se resume en esta tabla. Miren, el modelo de Gordon, la ventaja es fácil de aplicar, pero con empresas que paguen dividendos estables. Limitación, si los dividendos son altamente volátiles, quiere decir que en el pasado a veces paga mucho, a veces paga poco, no es recomendable Gordon. KPM, considera el riesgo sistemático, es el más utilizado. Su desventaja es, depende de las estimaciones volátiles del mercado y del beta. Claro, dependen de cómo está el mercado y obviamente depende del beta, pero es el más usado. El descuento de flujos, eso lo vamos a hacer. Y el ROE, esto acá no le explico mucho porque estos dos lo vamos, bueno, en realidad vamos a hacer práctica de todo, ¿no es cierto? Pero nos vamos a enfocar más en estos dos. Y la última, que es la más simple, que es el ROE. Ahora, pero si bien es fácil de calcular, el problema es, digamos, la disposición de información. Entonces, los métodos que voy a desarrollar, vamos a hacer ejemplo de todos, ejemplo matemático de todos, pero esos ejemplos los vamos a dejar para la clase del día de mañana. Vamos a hacer ejemplo de todos. Va a ser una clase de práctica mañana, al comienzo. Ya a la segunda hora le metemos ya con evaluación de inversiones, porque ya en teoría ya habíamos visto el tema del costo capital. Amigos, ¿siguen acá todavía? Sí, profesor. Sí, sí. Ha sido una clase un poquito pesada, ¿no? No, está interesante. Interesante, la verdad. Ya cuando, Muy- gracias amigo, cuando veamos los números, los ejemplos, quizás va a quedar un poquito más claro la última parte que he explicado, ¿no? Ya con más calma vamos a ver con los ejemplos cada metodología. ¿Listo? Eso lo dejamos así para mañana. A descansar nomás o a continuar su churrasco, ¿no? Lo que es viernes, ¿no? Viernes de soltero, ¿no? Sí, Gracias. Pásenla bien, amigos. Nos vemos Gracias. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. sí. Se me cuidan. Hasta Mañana, luego. profesor Juan. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Que estén bien, amigos. Se cuidan. Hasta luego.